Hola, nos encontramos en el curso de mejora y optimización de los procesos productivos. En la parte número 2 nos vamos a concentrar en todo lo correspondiente a las capacidades de producción. Nos hacemos esta pregunta: ¿qué es la capacidad de producción? Es algo bien interesante porque muchas veces se presenta confusión dentro de diferentes criterios que se han presentado. Dentro de la definición de capacidad de producción, podemos decir nosotros que es el rendimiento máximo que se puede producir en una empresa y algo bien importante, con los recursos disponibles. Nosotros generalmente podemos calcular esta capacidad de producción en diferentes intervalos. Bien puede ser en un mes, en días, o lo podemos comparar con el mismo patrón. ¿Sí? Eso es una medida de eficiencia bien, pero bien importante, donde podemos ajustar la producción de acuerdo a la demanda existente. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos una capacidad de producción insuficiente, ¿eso qué va a arrojar? Un rendimiento deficiente de las entregas. También nos va a impactar a todos nosotros en un incremento de inventarios. Recordemos que los inventarios es un tipo de desperdicio. Y vamos a ver a todo nuestro personal frustrado. Esto puede llevar a que reduzca satisfacción del cliente. También puede producir reducciones en perspectivas de rentabilidad o unos mayores impactos para la compañía. Vamos a ver ahora los tipos de capacidad de producción. Dentro de estos tipos de capacidad de producción, vamos a ver lo que es la capacidad teórica. ¿En qué consiste la capacidad teórica? Y vamos a ver qué es aquello que llamamos todos nosotros como capacidad instalada. También vamos a ver otra definición de lo que corresponde a la capacidad disponible. Vamos a ver lo que es la capacidad necesaria y vamos a ver lo que es capacidad utilizada. En muchas empresas, estos tipos de capacidad son frecuentemente confundidos. Por hablar de capacidad instalada decimos capacidad teórica, o por hablar de capacidad instalada hablamos de capacidad disponible, pero en últimas debemos tener muy claro cuál es la definición de cada una de ellas para no incurrir en errores. Cuando nosotros hablamos ya de la capacidad teórica, ¿a qué nos referimos? Es la capacidad máxima ¿de qué? De un sistema de producción. Y este sistema de producción, la cual depende de la infraestructura y equipos instalados. ¿Cómo la vamos a proceder a nosotros a calcular? Entonces vamos a decir que esa capacidad teórica es igual a TT dividido TS, siendo TT el tiempo teórico. Y este tiempo teórico, ¿cómo lo vamos a calcular nosotros? Cogemos los 365 días del año, lo multiplicamos por 24 horas que tiene el día y nos arroja un total de 8.760 horas al año. ¿Qué conocemos nosotros como TS? Lo vamos a identificar como el tiempo estándar por unidad. Realizando este cálculo ya podríamos tener nosotros nuestra capacidad teórica. Vamos a hablar ahora de la capacidad instalada. Esta capacidad instalada es la capacidad máxima del sistema de producción prevista en el diseño. Desde el momento que la planta de producción fue diseñada, tuvo unos cálculos iniciales. Eso es lo que nosotros conocemos como capacidad instalada. ¿Pero qué? Disminuida por las necesidades de mantenimiento de los medios de trabajo. ¿Cómo lo vamos a calcular? La capacidad instalada la vamos a calcular de la siguiente forma. Cogemos TT menos G1 y lo dividimos entre TS, donde TT es el tiempo teórico, que ya hablamos ahora. A eso le vamos a restar G1 y el G1 corresponde a los tiempos que realizamos nosotros mantenimiento. Posteriormente dividimos entre TS, que es el tiempo estándar. En el momento que ya realizamos ese cálculo, tenemos nuestra verdadera capacidad instalada. Ahora vamos a ver la capacidad disponible. Esta capacidad disponible es la capacidad instalada, pero ¿cuál es la diferencia? Que va a estar disminuida por los días no laborales en el periodo de tiempo en que yo estoy calculando esa capacidad.
Ya hemos dicho que puede ser un año o puede ser un mes. Tiempos organizacionales, pérdidas de tiempo por razones de fuerza mayor también hay que restarlas, teniendo en cuenta el número de turnos y horas por turno. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa capacidad disponible? Vamos a coger a DA, que son los días al año, que son 365, y le vamos a restar DD, que son los días dominicales, le restamos DF, que son los días festivos, y le restamos otro tipo de días que de pronto han sido decretados no laborables por parte de la compañía. Eso lo vamos a multiplicar por NT, que es el número de turnos, y lo multiplicamos por HT, las horas por turno. A todo ese resultado le vamos a restar G1, donde G1 son los tiempos de mantenimiento, G2 tiempos organizacionales, G3 tiempos por ausentismo laboral y G4 tiempo perdido por otros factores. Todo ese resultado lo vamos a dividir entre TS, que es el tiempo estándar. De esa forma hemos calculado la capacidad disponible. Ahora vamos a ver lo que es la capacidad necesaria. ¿Qué es esa capacidad necesaria? Es la que debe disponer el sistema teniendo en cuenta los cálculos de la demanda, proyecciones de venta y condiciones del mercado. ¿Cómo la vamos a calcular nosotros? Nosotros vamos a calcular esa capacidad necesaria cogiendo D por TS, donde D es la demanda en unidades agregadas y TS es el tiempo estándar. ¿Cuál es la capacidad utilizada? Esta capacidad utilizada es la utilización real del sistema de producción, pero ya en un determinado periodo de tiempo, tal como lo hemos dicho. ¿Cómo lo vamos a calcular nosotros esa capacidad utilizada? Vamos a coger TP, que es el total de unidades producidas, y lo multiplicamos por el tiempo estándar. Ahora vamos a proceder a hablar lo que es la utilización y la eficiencia, que son los principales indicadores que me van a medir a mí todo el comportamiento de la capacidad. Entonces la utilización la vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a coger la capacidad utilizada y la dividimos entre la capacidad teórica. De esa forma ya estamos calculando la utilización. Y si vamos a calcular lo que es la eficiencia como tal, entonces cogemos la capacidad utilizada y lo dividimos no sobre la capacidad teórica, sino sobre la capacidad disponible. Ahí podemos observar la diferencia entre esos dos conceptos. ¿Cómo podemos nosotros incrementar la capacidad de producción? Podemos decir dos puntos. Mediante uso de los equipos existentes por más tiempo y agregando turnos u horas extras. Nosotros podemos realizar una programación adicional. Mucho cuidado, que no tiene sus costos y sobrecostos. Y un subcontrato de los equipos de otra empresa. Por otro lado, los aumentos futuros de capacidad de producción generalmente se logran mediante ¿qué? Usando equipos existentes de manera más efectiva, siendo nosotros muy estrictos, muy rigurosos en la utilización de nuestros equipos. Y también lo podemos hacer mediante compra de equipos nuevos, implicando de esta forma un gasto mayor. Antes de pensar en añadir turnos, este punto es muy importante. Antes de que nosotros nos pongamos a subcontratar o a comprar equipos nuevos, es bien importante considerar cuál es el potencial que aún nosotros tenemos sin explotar en la fábrica. Y este potencial lo podemos dividir en dos categorías. El uno puede darse por pérdida por equipos, que es la capacidad perdida por los equipos a operar menos de su potencial completo. O sea, estamos derrochando nosotros esa capacidad que tiene el equipo de producir. Otra puede ser por las pérdidas en la programación. Estas pérdidas en la programación, pues es la capacidad perdida por el tiempo que el equipo no está programado para trabajar. O sea, tenemos toda una capacidad instalada, una cantidad de equipos parados, tenemos personal operando los equipos por debajo de la velocidad máxima que es capaz de trabajar el equipo. De esa forma vamos a obtener unas ineficiencias muy grandes, y no necesariamente por eso entonces vamos a decir que tenemos que invertir en nuevos equipos. No, primero encontremos dónde tenemos esas pérdidas para después, ya cuando estemos bien seguros que todos nuestros equipos están trabajando al máximo nivel posible, así pasamos a pensar
en adquirir nuevos equipos o pensar en otras alternativas en poder optimizar. ¿Listo? Nos vemos entonces en la parte 3.